Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo sé que ya parezco disco rayado, pero no me voy a cansar de decir que con las energías renovables tenemos una gran ventaja en la región. Lo que estamos viendo ahora mismo, como sufre Europa, por ejemplo, no solo por los costos de la energía, sino por el costo ambiental que tienen algunas de las energías que usan. En Perú, y cada vez que lo digo alguien levanta la ceja, pero es verdad, en Perú el 50% de la electricidad que se produce y utilizamos proviene de fuentes renovables. Hoy principalmente de centrales hidroeléctricas, pero las eólicas y solares están presentes en la torta y con mucho potencial. Por eso me encanta la historia que les voy a contar hoy, porque la electromovilidad es uno de los sectores donde más se puede llegar a sentir el impacto de una energía limpia, barata y accesible. Bolivia es un país que no es precisamente conocido por este tipo de noticias de autos, etcétera. Así. Él es José Carlos Márquez, fundador de Quantum, la empresa boliviana que produce uno de los primeros autos eléctricos en Latam, tal cual como nos lo contaron en la Deutsche Welle hace unos meses. Una empresa emergente boliviana invierte a lo grande en algo muy pequeño. Fabrica microcoches eléctricos. Microcoches eléctricos, toda una categoría, y según José Carlos son la mejor opción si queremos masificar la electromovilidad en Latinoamérica. Y nosotros con una propuesta muy diferente, lógicamente, a la de Tesla, por obvias razones, pero sobre todo más ajustados hacia el mercado latinoamericano, que es tan especial, no solamente en cuanto a nuestras calles, que son tan diferentes a las de Estados Unidos o las de Europa, sino también a nuestros ingresos. Si quieren conocer más sobre José Carlos, cómo se formó como emprendedor, la historia de Quantum, su próximo ingreso a México y todo el potencial que hay en Latam para hacer empresas de todo tipo, no se pierdan esta historia. Pero antes, denme un like y recomienden este video a más gente que, como ustedes, creen que los negocios, junto con mejores políticas, sacarán a Latam de la pobreza y el subdesarrollo. La historia de emprendimiento de José Carlos es muy interesante. Recién salido del colegio, su padre decide irse de Bolivia y le ofrece quedarse con su fábrica de equipos para la construcción. Trompos, ¿no? Que mezclan cemento y algunos winches para construcción y minería. Su padre le dice que pruebe, que trate de mantener la empresa funcionando, al menos para pagar sus estudios universitarios. Igual le dice que si no se puede le va a mandar la plata para la universidad, así que él tranquilo. Pero logra mantenerla abierta y logra terminar la universidad. La cosa es que ya con más tiempo libre, las cosas en Bolivia siempre estaban un poco que no iban ni para atrás ni para adelante. Era una época un poco de crisis para variar y el negocio no daba para mucho más, así que tiene una idea y decide ponerla en práctica. Y ahí me metí a hacer páginas amarillas en internet, que internet recién estaba empezando en Bolivia, y hicimos con un amigo más el primer directorio de empresas de Bolivia que se llamaba amarillas.bo. El negocio resulta ser un éxito. Incluso empiezan a internacionalizarlo. Va tan bien que incluso viajan a San Francisco en un intento por levantar capital. Fuimos a pichar a San Francisco y demás cosas, pero nunca pasó nada porque cuando queríamos levantar capital no había muchos fondos que inviertan en Latinoamérica. Luego ya salieron Facebook Pages y ya, chao. O sea, ya no tenía sentido porque Facebook Pages tenía exactamente lo mismo. Entonces, hasta ahí llegamos con todo eso. Llegaron bastante lejos, ¿no? Así que con todo ese aprendizaje y algo de capital, volvió a mirar la vieja fábrica, pero con otros ojos. Y sobre todo, a poner la mirada en una parte del mercado que ya conocían, los mineros artesanales. Y estos mineros utilizan de todo para sacar el mineral. Y entre las cosas que utilizan, aunque no creas, se utilizan muchísimo carretillas de jardinería o de construcción, se utilizan miles. Claramente había una oportunidad de negocio, pero también ya empezaba a surgir un propósito. Tienes a una persona que está llevando una carretilla por cientos de metros con dolor de espalda y todo eso, y es muy ineficiente, ¿no? Entonces, ¿qué tal si vemos
a algo más. José Carlos sabía que tenía que haber una mejor manera de hacer ese trabajo, hasta que la encontraron. Y nos metimos a hacer unas mini volquetas eléctricas con algunos componentes de la China y otros fabricados acá. Y nos fue muy bien, hasta el día de hoy nos va bastante bien. Pues, ahí es como nos metimos indirectamente a electromovilidad, que es básicamente batería, controlador, motor, tren de potencia, ¿no? Y así fue como la idea de hacer un auto empezó a tomar cuerpo. Claro que se veía como algo muy grande, pero lo tenía en la cabeza. Y mientras tanto, seguía trabajando y un día, conversando con un proveedor chino, que era bastante amigo de paso, le comenta, ¿no? Ahí hablando con uno de estos amigos que tiene una fábrica allá, le digo, oye, quiero conseguir partes para esto y no sé qué y no sé cuánto. Y como había amistades, me decía, oye, qué interesante, me dice, acá hay estos autos y esto y lo otro. Nos gustaría invertir en eso. Perfecto, y nosotros también. Fue así que empezaron el diseño del auto. La idea de José Carlos era construir un auto chico, liviano, que no costara mucho. En ese sentido, la filosofía de José Carlos era muy clara. No necesitas 2 toneladas para llevar a un tipo de 70 kilos. Está llevando puro fierro a pasear a todos lados, ¿no? Pura lógica, ¿no? Puro sentido común. Y claro, cuando es así, el mensaje empieza a correr rápidamente, ¿no? La electromovilidad, la forma de electromovilidad que tenemos como propuesta es la micromovilidad eléctrica. Hasta 3 pasajeros caben en el automóvil, que alcanza una velocidad máxima de 55 kilómetros por hora. Pero eso no es problema para los clientes de Quantum. No recorren grandes distancias y los beneficios superan de largo cualquier tipo de limitación. Más o menos en un mes a mí me sube 70 bolivianos la luz. Y ahora, bueno, pasó lo que tenía que pasar. Alguien a 5.000 kilómetros de distancia escuchó el mensaje y se sintió identificado. El papá de nuestro socio, que ellos son ya 4ª generación, como unos 75 años, sigue trabajando en la empresa, tiene un montón de patentes, una referencia mundial en electromecánica. Pues me decía, esta es la solución, un auto pequeño, ¿por qué? Necesitas motor pequeño, batería pequeña y muchos menos componentes. Perfecto. ¿Cuánto pesa el auto? 350 kilos, ideal. Se refiere a Carlos Gottfried, uno de los fundadores de Potencia Industrial, una empresa mexicana inmensa que fabrica desde motores eléctricos de uso industrial, motores para minería, por ejemplo, hasta generadores eléctricos como los que usan las hidroeléctricas o las eólicas. Este señor escuchó la historia que José Carlos estaba contando y se enamoró del proyecto. Y por un lado tienen toda esta ingeniería y experiencia, y por el otro lado lo que más nos gustó es que son gente muy sencilla, de un trato espectacular, y vimos como la mejor opción para asociarnos, ¿cierto? Porque al final de cuentas las sociedades son como un matrimonio. Lo que elijas tienes que estar un buen tiempo. Tremendo socio, ¿no? Y nada menos que en México, que es hoy uno de los mercados más grandes de la TAM y además con la posibilidad inmensa de entrar al mercado más grande del mundo. Bueno, queremos en México llegar este año, el 2023, a 1,000 unidades en México, ¿no? Y el siguiente año escalar 3,000 unidades. Cuando le dije esos números a mi socio, me dijo, ¿qué? ¿Tampoco los vamos a vender? Esto es México, todo es gigante, ¿no? Bueno, digo, vamos con calma y si sale, pero nuestra meta es mejor tener la meta más baja y pasarla y listo, ¿no? José Carlos es de los que prefieren ir despacio pero llegar lejos. Tiene un plan súper ambicioso para la TAM. Y para entender cómo piensa, me permito esta reflexión sobre las baterías de litio boliviano. Seguro que cuando les hablé del auto eléctrico boliviano, la mayoría pensó en el litio. Pero no, José Carlos importa las celdas de litio, pero ha desarrollado tecnología propia para construir las baterías y le juega a que pronto podrá utilizar el litio boliviano. ¿Por qué no utiliza el litio boliviano? Porque Bolivia queda en la TAM, donde somos muy creativos, tenemos muchísimo empuje, todos los recursos naturales, pero si en algo somos campeones es produciendo problemas, rocones en el camino. Y creo que esa es la lección, no quedarse sentado o detenerse apenas encontramos una piedra en el camino.
Miren cómo reacciona este verdadero empresario ante ese problema, por ejemplo. Nosotros nos lanzamos a hacer la fábrica de packs de baterías de litio. Por cierto, es la fábrica más moderna que hay en Latinoamérica de packs de baterías de litio. Podemos procesar en un solo turno baterías para 4.000 motos al mes. Muy automatizada, con muy buena tecnología, muy buena, te cuento. Y nosotros no hemos pensado ahora en solamente para hacer en nuestros autos, sino hemos pensado en expandir esto. La forma de expandirlo era a través de las motos eléctricas. Latinoamérica tiene mucho potencial para el uso de motos eléctricas. En la región se venden aproximadamente 6,5 millones de motos al año. Y ellos tienen la representación de Yadea para varios países de la TAM. ¿Y cómo va a impulsar la fabricación de baterías eléctricas con litio boliviano basándose en una representación de motos eléctricas? Atacando un problema. Fíjense, las importaciones de vehículos eléctricos en general se encarecen y complican mucho justamente por las baterías, porque son peligrosas de almacenar y de manipular. Muchas baterías juntas se convierten literalmente en una bomba. Ya se incendiaron varios buques y aviones, no sé si se acuerdan. Así que ellos le hicieron una propuesta a Yadea. Y ahí los de Yadea nos dijeron, no sé, no creo, porque resulta que nosotros tendríamos que ver y no sé qué y no sé cuánto. Entonces no nos dieron mucha esperanza para vender Yadea en Latinoamérica con nuestras baterías. Entonces nosotros dijimos, a ver, tenemos todo para hacerlo muy bien. Entonces le dijimos, ya, haremos una cosa. Cuando nosotros saquemos las baterías, vengan, vean, se llevan las baterías, prueban y nos dicen si podemos o no podemos vender. Lanzamos la fábrica en julio y ya estamos cuando van a venir. No, que no sé qué, que no sé. Bueno, cuento corto, llegaron en octubre, principios de octubre. Los chinos quedaron, esto hay acá, o sea, sorprendidísimos. Todo esto se han traído y están haciendo acá. Felices. Sacaron un montón de videos, entrevistaron a la gente, etcétera. Y recién nos aprobaron para que nosotros podamos vender motos Yadea, o sea, no solamente nosotros, para que en Latinoamérica se puedan vender motos Yadea de tienda con nuestras baterías. Si les queda alguna duda de lo que significa ser un empresario, escuchando a gente como José Carlos, no queda ninguna duda. Fíjense lo importante de contar bien la historia, para encontrar socio, para encontrar colaboradores, para llevar las ideas adelante con gobierno, con proveedores. Todos los stakeholders quieren saber lo que pensamos, a dónde queremos llegar, etc. Contar una historia coherente, alineada con el propósito, es lo que hay que hacer. Ya lo dijo Steve Jobs, la persona más poderosa del mundo es el que cuenta la historia, porque pone la visión, pone los valores y hasta pone la agenda. Y ya saben, si su compañía tiene una buena historia, empiecen ya a contarla. Si no saben cómo, escríbanme a roberto@talktome y les enseño cómo. Chao.